Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su mensaje, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema que creo, desgraciadamente, que el pueblo de Dios no lo contempla en su auténtica profundidad, en su auténtica realidad. Y digo esto porque mucha gente todavía tiene expectativas de permanecer en esta tierra. Hay gente que me pregunta cuánto tiempo queda, ¿verdad? Y siempre le contesta, estamos ya en el tiempo de prueba. Eso nos está diciendo que nos queda pero que muy poquito tiempo. La realidad que vemos en nuestro mundo hoy confirma, ¿verdad? Jesús decía que cuando miramos el cielo, tendríamos la capacidad de saber en qué momento del tiempo estamos, ¿verdad? Entendiendo los eventos y lo que está ocurriendo. Hoy vamos a tratar de entender precisamente un aspecto de esta perspectiva, ¿verdad? La reflexión de hoy está titulada Busca las cosas de arriba. Porque desgraciadamente el pueblo de Dios está mirando hacia abajo, hacia la tierra, esperando todavía un tiempo que pase todo lo que está pasando ahora y que habrá un tiempo de mejora, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que el pueblo de Dios está dormido, exactamente como la parábola de las vírgenes, y quiere decir que no está al tanto de lo que está ocurriendo en verdad, en realidad. Por lo tanto, para poder entender esta realidad, hoy vamos a entrar a ver una visión, ¿verdad?, que la sierva se le dio con respecto a estos momentos finales, ¿verdad? Y aquí encontramos un texto, he escogido 3 párrafos de primeros escritos que nos revelan ciertas cuestiones, ¿verdad? Y creo que la visión relata estos últimos momentos, pero creo que son adecuados para la reflexión que hoy vamos a tratar. Por lo tanto, son 3 párrafos que son de primeros escritos, luego entraremos en la reflexión que en realidad toca hoy. Y el texto dice lo siguiente. Después vi de nuevo a quienes no querían vender sus bienes terrenales para salvar a las perecientes almas, enviándoles la verdad mientras Jesús permanecía ante el Padre, ofreciendo por ellas su sangre, sus sufrimientos y su muerte, y mientras los mensajeros de Dios aguardaban, dispuestos a llevarles la verdad salvadora, a fin de que recibiesen el sello de Dios vivo. Y aquí revela precisamente esta realidad. Estos días, hablando con alguien, ¿verdad?, nuestras expectativas son de construir, de tener, de aumentar el patrimonio, de hacer cosas, ¿verdad? Y aunque es verdad que tenemos que trabajar, también debemos de tener mucho cuidado de qué manera y cómo trabajamos. Si es con Cristo o sin Cristo. Y aquí, como vemos, Dios trata de advertirnos, ¿verdad? Dice, a quienes no querían vender sus bienes terrenales para salvar a las perecientes almas. Y desgraciadamente todos esos bienes que podían haber salvado almas, tal como el texto nos lo dice, perecerán en el fuego. Y desgraciadamente sus dueños también. Porque no entendieron el tiempo. No entendieron el mensaje. No entendieron la realidad, ¿verdad? Dice, es muy deplorable que algunos de los que profesan la verdad presente les duele hacer un sacrificio tan leve como el de entregar a los mensajeros de Dios, y ahora veremos quiénes son, el propio dinero de Dios que Él les prestó para que lo administrasen.
Enseguida entenderemos quiénes son estos mensajeros porque nos dirá, ¿verdad? ¿Quiénes son? Bueno, mucha gente en esto estamos engañados, ¿verdad? Mucha gente cree una cosa y Dios nos dice otra cosa, pero como siempre, engañados, no conseguimos entender la profunda realidad, ¿verdad? Dice, otra vez se me apareció en sus sufrimientos el paciente Jesús, cuyo profundo amor lo movió a dar la vida por los hombres. También vi la conducta de quienes, diciéndose ser discípulos de él, prefieren guardar los bienes terrenos en vez de auxiliar la causa de la salvación. El ángel preguntó, y atentos aquí mis queridos hermanos, porque no es cosa baladí, no es cosa que no, o sea, que hay que ignorarla, ¿verdad? Que hay que despreciarla. Dice, el ángel preguntó, ¿pueden estos entrar en el cielo? ¿Y quién preguntó? El ángel. Dice, el ángel preguntó, ¿pueden estos entrar en el cielo? Otro ángel respondió, no, nunca, nunca, nunca. Lo repite 3 veces. Cuando repite una cosa 3 veces, trata de decirnos el absoluto. No es cuestión relativa, es una cuestión seria. Por eso lo está diciendo. Porque tenemos que entender los tiempos y la obra que nos toca, queridos. Necesitamos comprender esto en toda la profundidad. Nosotros todavía tenemos expectativas para con este mundo y no entendemos la urgencia de la obra. El tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Despertemos, queridos. No se trata de yo no pido a nadie nada, pero necesitamos comprender la profunda realidad. Porque veo gente a mi alrededor que se está preparando como si aún tendríamos que vivir por aquí 1000 años. Queridos, no es así. Perderemos nuestras almas por nuestro egoísmo, por no entender la profunda realidad y los tiempos en los cuales vivimos. El ángel preguntó, ¿pueden estos entrar en el cielo? Es serio. Esto es serio, queridos. Otro ángel respondió, no, nunca, nunca, nunca. Por eso lo dice 3 veces. Porque esto es en términos absolutos. Esto no es broma, esto es muy, muy serio. Dice, quienes no hayan mostrado interés por la causa de Dios en la tierra, no podrán jamás cantar en el cielo el himno del amor redentor. Vi que la obra que Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra iba pronto a ser abreviada en justicia para los justos, abreviada, recortada, ¿verdad? Y que los mensajeros atentos deben correr velozmente en busca de las ovejas descarriadas. Un ángel dijo, ¿son todos mensajeros? Atentos lo que dice. Otro contestó, no, no. Y menos mal que no lo dicen 3 veces. Deja algo de relativo, ¿verdad? En esto dice, los mensajeros de Dios tienen un mensaje. Pregunta clave. ¿Cuál es el mensaje que corresponde a este tiempo, cierre de la obra final? Nos lo dijo la sierva, Cristo nuestra justicia. Todo aquel que no predica el mensaje de cierre la obra, Cristo nuestra justicia, el mensaje de 1888, no es enviado por Dios. No es enviado por Dios. Si no entendemos claramente este asunto, porque no es que lo diga yo, por favor, está escrito, traten de entender. Esto es serio, traten de entender. Por lo tanto, no, los mensajeros de Dios tienen un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Cristo nuestra justicia. Este es el mensaje para cierre de la obra. Necesitamos comprender todo otro tipo de mensaje. No es el mensaje de cierre de la obra. No es el mensaje final. Este fue el mensaje con cual Cristo,
querría terminar en 1888, a los años siguientes, la obra, y este es el mismo mensaje con cual se cerrará ahora, en nuestra realidad. Por lo tanto, quien no predica este mensaje, no es enviado por Dios. Esto dice el texto, esto tenemos que entender. No son mis palabras, ¿verdad? Vi que la causa de Dios ha sido estorbada y deshonrada por algunos que viajaban sin mensaje de Dios. Viajaban sin mensaje de Dios, predicando obviedades, lo que fuera, pero no el mensaje de cierre final, Cristo nuestra justicia, tal como nos fue revelado en la verdad presente, ¿verdad? Los tales tendrán que dar cuenta de todo dinero gastado en viajar donde no tenían obligación de ir, porque ese dinero podría haber ayudado a hacer progresar la causa de Dios. Y por la falta de alimento espiritual que podrían haberles dado los mensajeros escogidos, ¿quiénes son estos? Los que predican el mensaje de cierre de la obra final, ¿verdad? Y llamados por Dios, hubo almas que murieron de inanición. Murieron de inanición. ¿Dónde? En las iglesias, queridos. Porque hay gente que predican mensajes, pero que no es el mensaje de Dios. Vi que aquellos que tenían fuerza para trabajar con sus manos a fin de ayudar a la causa eran tan responsables por su fuerza como otros lo eran por sus propiedades. Necesitamos comprender, queridos, porque aquí esto va dirigido a mí y a ti. Dice, vi que aquellos que tenían fuerza para trabajar con sus manos, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Necesitamos sostener a los mensajeros de Dios con el mensaje final, ¿verdad? Vi que aquellos que tenían fuerza para trabajar con sus manos, a fin de ayudar a la causa, eran tan responsables por su fuerza como otros lo eran por sus propiedades. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad, todos, queridos, y necesitamos identificar quiénes son los mensajeros de Dios. ¿Quiénes son aquellos que despiertan a las 10 vírgenes, que es la totalidad de la iglesia? Y que aquellos que despiertan a la iglesia tienen un mensaje enviado por Dios. Cristo viene. Cristo nuestra justicia. Necesitamos comprender la realidad que no es revelada a través de la verdad presente, ¿verdad? Otra vez recalco, no me interesa el dinero de nadie. Pero sí tenemos que entender quiénes son estos mensajeros de Dios y a estos hemos de sostener. Los que tienen el mensaje de cierre. Y el mensaje de cierre no es otro que el que nos fue enviado en 1888. Cristo nuestra justicia. Por lo tanto, tenemos un deber y tenemos que sostener la obra de los mensajeros que Dios envía. Está escrito, no son mis palabras, ¿verdad? Otra vez recalco, no pido nada personalmente a nadie, para que quede bien claro. No pido a nadie. Todavía me quedan manos, fuerzas, estoy trabajando y haciendo lo que debo. Lo que debo, ¿verdad? Así que cada uno de vosotros tenéis que saber que os toca, ¿verdad? Y ahora entramos en nuestra reflexión de hoy. ¿Por qué necesitamos el mensaje de inicio? Porque necesitamos contextualizar, ¿verdad? Y comprender qué es lo que nuestro Dios trata de decirnos, ¿verdad? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y esto es una pregunta que nos cuestiona, nos tendría que hacer cuestionar a cada uno de nosotros. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? De la muerte a la vida, buscad las cosas de arriba. Dejad de mirar hacia abajo, hacia la tierra, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Poned vuestros afectos en las cosas de arriba,
no en las de la tierra. Y esto es lo que el mensaje anterior venía a decirnos, porque el enemigo nos está trampeando, queridos. Nos está trampeando. Y lo digo porque lo veo, por eso trato de advertiros, mis queridos hermanos. No os peguéis a lo terrenal. Ya es la hora de abandonar la tierra, queridos. Es la hora de abandonar la tierra. Hemos de mirar en el lugar santísimo, donde está nuestro sumo sacerdote, Cristo. Hemos de colaborar con Él en esta obra final. Si no, lo dijo antes, no entraremos en el reino de los cielos, ¿verdad? Y esto es una advertencia muy seria, queridos. O despertamos y nos preparamos, o moriremos. Este es el mensaje. Siento ser tan claro, pero no puedo ser de otra manera. Este es el mensaje para este momento. El que quiere entender, amén. Y el que no quiere entender, pues lo siento de mi alma. Pero lo escrito está, la verdad presente nos coloca sobre advertencia. Así que mi invitación, mis queridos hermanos, es despertemos. Despertemos. Ya es la hora de ir a casa. Ya es la hora de prepararnos. Poned vuestros afectos en las cosas de arriba, no las de la tierra, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y la pregunta clave aquí es, ¿está nuestra vida escondida con Cristo en Dios? ¿Somos nosotros en el día de la expiación colaboradores con Cristo en la erradicación del pecado y en la obra, la gran comisión, el mensaje que se tiene que enviar al mundo? ¿Estamos escondidos con Cristo en Dios en verdad? Cuando Cristo, que es nuestra vida, por eso el mensaje final es Cristo nuestra justicia. Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros apareceréis con Él en la gloria. Si esto no es una realidad, hay de nosotros, de todos, ¿verdad? Estas palabras son simples y sencillas, pero ¿las entendemos? ¿Tenemos un conocimiento práctico de lo que significan? Si no lo tenemos, como profesos seguidores de Cristo, debemos entender que necesitamos apresurarnos y ponernos nuestros afectos en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Porque si ponemos nuestros afectos en las cosas de la tierra, nos volveremos terrenales, comunes y malos. Ahora entendéis por qué aquellos que se agarran a la riqueza, a lo que tiene en esta tierra, y no colabora con Cristo, no pueden entrar en el reino de Dios. Dice, porque si ponemos nuestros afectos en las cosas de la tierra, nos volveremos terrenales. Por lo tanto, no tendremos un carácter como el carácter de Cristo, ¿verdad? Dice, comunes y malos. ¿Comunes por qué? Porque tenemos la misma mente que todo el mundo. Y malos, dice, ¿por qué? Porque somos egoístas. ¿Qué es lo que nos hace agarrarnos a lo material? Es el egoísmo. ¿Y entra el egoísmo en el cielo? No puede entrar, queridos. Es incompatible con el amor. Y el amor es la ley. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Y necesitamos comprender esta profunda realidad, queridos. Nuestras mentes, ¿entendéis dónde está apuntando? Nuestras mentes toman el nivel de las cosas en las que se detienen nuestros pensamientos, y si pensamos en las cosas terrenales, no tomaremos la impresión de lo que es celestial. ¿Entendéis lo que está ocurriendo? Agarrándonos a lo terrenal, en realidad evitamos precisamente Cristo nuestra justicia, esta obra que Cristo está haciendo en y con nosotros, para que nuestra mente, el carácter,
sea semejante al de Cristo, ¿verdad? Y sin este carácter, no podemos acudir a la boda del Cordero, no podemos entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Nos beneficiaría mucho contemplar la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Pero sufrimos una gran pérdida al detenernos en las cosas terrenales y temporales. Permitimos que el dolor, la preocupación y la perplejidad atraigan nuestras mentes a la tierra y magnificamos un grano de arena hasta convertirlo en una montaña, ¿verdad? Al hablar de lo que estamos llamados a soportar, Pablo dice, nuestra ligera aflicción, que es momentánea, nos produce un peso de gloria mucho más grande y eterno. Mientras magnificamos nuestras pruebas y pensamos solo en nuestras dificultades, no, sino mientras no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿verdad? Y esta tiene que ser nuestra realidad ya, ¿sí? Las cosas temporales no deben ocupar toda nuestra atención, ni absorber nuestras mentes hasta que nuestros pensamientos sean enteramente de la tierra y lo terrenal. Debemos entrenar, disciplinar y educar la mente para que podamos pensar en un canal celestial, ¿verdad? Para que podamos morar en las cosas invisibles y eternas que serán discernidas por la visión espiritual. ¿Qué dice? Serán discernidas por la visión espiritual. Es decir, cuando tenemos a Cristo, tenemos la capacidad de discernir dónde estamos, en qué momento estamos y saber que ya es la hora. Hemos de ir a casa. Por lo tanto, abandonemos la tierra. Abandonemos lo terrenal. Colaboremos con Cristo en este mensaje final. Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Es viendo a aquel que es invisible que podemos obtener la fuerza de la mente y el vigor del espíritu, ¿verdad? Centrándonos en nuestro sumo sacerdote en el día de la expiación, Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Esta es la forma en que Daniel recibió la fuerza. Fue llamado a desempeñar un papel en primer lugar en el reino de Babilonia y demostró ser un noble estadista en toda su relación con la corte. Vivió una vida noble y presentó un ejemplo digno. Su ojo estaba fijado en las cosas invisibles y eternas. Se dio cuenta de que estaba luchando a la vista de las inteligencias celestiales y su dependencia estaba en Dios. Esta es la auténtica fe, queridos. Depender de Dios, porque todo lo que necesitamos viene de Dios. Y nuestro Dios no nos descuida. Él sabe nuestras necesidades. Si no lo sabe Él, ¿quién sabrá? Pues en Él tenemos que depositar nuestra confianza, no en las cosas terrenales, ¿verdad? Puede que no seamos llamados a tomar parte en los asuntos públicos, pero en cualquier lugar al que seamos llamados por la providencia de Dios, podemos esperar con confianza que Dios será nuestro ayudante. No debemos ser un juguete para las circunstancias, sino estar por encima de las circunstancias. ¿Y cuál es la única manera de poder estar por encima de las circunstancias? Estar conectados con Cristo. Esta es la única forma, queridos. Si no, seremos engañados. Dice, no debemos ser controlados por las circunstancias. No teman, no tengan miedo. Cuando se nos coloque en posiciones difíciles y encontremos cosas que no nos gusten, que pongan a prueba nuestra paciencia y nuestra fe, no debemos hundirnos en el desaliento, sino aferrarnos más firmemente a Dios y demostrar que no estamos poniendo nuestro afecto en las cosas de la tierra, sino en las de arriba, que estamos mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús ha de ser el principio y el fin, el primero y el último. Él debe ser nuestra fuerza en todo tiempo de prueba.
Y si no depositamos nuestra fe en Cristo, ay de nosotros, queridos. Nos lo dijo antes, de ninguna manera podemos entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Nuestra mente, nuestro carácter no ha sido transformado. No hemos estado conectados con Cristo. Dios debe ser nuestra única dependencia. Nuestra única dependencia. Necesitamos entender esto profundamente, queridos, porque si no, vamos a tener un problema gordo. Cuando dejamos a Dios fuera de nuestra cuenta y dejamos de poner nuestros afectos en Él, nos privamos de un gran beneficio. No podemos permitirnos hacer esto y Dios no puede permitirse que lo hagamos. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por un precio infinito, incluso con la preciosa sangre de su Hijo unigénito. Dios no puede permitirse que glorifiquemos a los poderes de las tinieblas poniendo nuestros ojos en las cosas que se ven y en las temporales, porque en lugar de ser obreros juntos con Él, echamos nuestra influencia del lado del enemigo. Y ahí la pregunta cabe: ¿y dónde está esta última generación que ha de glorificar a Dios, que deposita su fe en Cristo y lo convierte en nuestra única dependencia? Única. Ni cuentas bancarias, ni propiedades, ni nada por estilo. Cristo. Él es mi justicia, mi único sustento. Cristo. Necesitamos entender toda la profundidad de este mensaje, queridos. Sé que no es fácil. Sé que oímos como del demonio cuando escuchamos esto, pero queridos, si no lo entendemos, moriremos. Esto es serio. Por eso os lo presento, mis queridos hermanos, porque veo lo que está pasando y nadie espera a Cristo. De boca lo decimos, pero ¿quién entiende la verdad presente? ¿Quién se prepara en verdad? Necesitamos despertar, queridos. Necesitamos despertar. Ya es la hora. Debéis obrar vuestra propia salvación con temor y temblor, comprendiendo al mismo tiempo que es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando somos colaboradores de Dios, no podemos poner nuestros afectos en las cosas de abajo, porque donde están nuestros afectos, estarán nuestros pensamientos, y donde estén nuestros pensamientos, allí estará nuestro tesoro. ¿Y dónde estaremos? Con nuestro tesoro. O es Cristo, o es esta tierra. Y necesitamos comprender esta profunda realidad. Cuando nos fijamos en las cosas visibles y temporales, no conseguimos el conocimiento divino. ¿Entendéis la profundidad? No conseguimos el conocimiento divino, como hizo Daniel. Es decir, no conseguimos estar unidos a Cristo. Esto significa conocer. Os lo he dicho en muchas ocasiones, conocer significa unión, estar unidos a Cristo. Por eso dice, no conseguimos el conocimiento divino, no conseguimos estar unidos a Cristo, ¿verdad? Como hizo Daniel, puso toda su fe, su confianza en Dios. Por eso la experiencia de Daniel, que no son minucias, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra posición hoy? ¿Somos estudiantes en la escuela de Cristo? Por algo lo dice, ¿verdad? En la escuela de Cristo, buscando seriamente saber cuál es la voluntad de Dios respecto a nosotros. ¿Cuántos en esta congregación creen que Cristo es su Salvador personal? ¿Cuántos pueden decir, Él me salva? Sé que Él quiere que me salve. Él me considera valioso a sus ojos y por lo tanto sé que mis pensamientos, mis palabras y mis obras pasan por delante de Él. Todo lo que está relacionado con la compra de la sangre de Cristo tiene valor a los ojos de Dios. Por el precio pagado por nuestra redención, estamos obligados a dedicar todo nuestro afecto a Cristo. Debemos dar a Dios todo lo que hay de nosotros. Y al dar a Dios nuestro todo, debemos considerar que sufrimos una gran pérdida. Cada don que se nos ha dado, cuando se lo devolvemos,
recibe su bendición para que pueda tener una mayor influencia en la obra de Dios. Donde quiera que estés, debes darte cuenta de que perteneces a Cristo y que tu influencia ha de tener un alcance tan grande como la eternidad. En cierta ocasión, un abogado se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Hay alguien aquí que quisiera que se le responda a esa pregunta? Jesús le devolvió la pregunta a su interlocutor y le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El abogado le contestó de una manera que ponía de manifiesto que entendía lo que comprendía la ley. Citó las palabras que se encuentran en el Deuteronomio y en el Levítico y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo que está entre corchetes no lo he puesto yo, es tan original. Dice: no dando la mitad al mundo y la tercera parte a uno mismo, sino todo a Dios. ¿Quedará algo para el mundo? ¿Entendéis lo que nos dice Dios? ¿Dónde hemos de invertir lo que se nos ha prestado? Y con toda tu alma, y con todas sus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: has respondido bien. Haz esto y vivirás. De la otra manera, ya lo vimos anteriormente, moriremos, queridos. Nuestro egoísmo, nuestro carácter sin transformar, nuestra no conexión con Cristo, nos matará. Todo nuestro ser es requerido en el servicio de Dios. No hay que hacer ninguna reserva. No hay que hacer ninguna reserva, porque cuando tratamos de hacer una reserva, esto quiere decir que no confiamos en Dios y confiamos más en nosotros, en lo terrenal. Esto significa, queridos, ¿y no fue este el error de Adán en Edén? ¿No confiar en Dios plenamente? Espero que podáis entender toda la profundidad del mensaje, queridos. Es esencial porque ya no nos queda tiempo. Pero alguien dice: bueno, no sé cómo tendría éxito en las cosas de este mundo si llevara a cabo esta instrucción, ¿verdad? Porque eso es lo que está diciendo el hombre que no está conectado con Cristo, el hombre que no está depositando su fe en Cristo, como no ha hecho de Cristo su única esperanza. Es así como actúa el hombre del mundo, el hombre sin fe, ¿verdad? Tendrías mucho más éxito porque descubrirías que la piedad es provechosa para todas las cosas, proporcionando lo que es esencial para tu bienestar en este mundo y tu felicidad en el próximo. Tendrías mucho más éxito porque tendrías a Dios trabajando contigo. Vivirías como si vieras al que es invisible, dándote cuenta de que trabajas a la vista del mundo invisible. Y esta es la auténtica fe, mis queridos. Dice, esta es la forma en que Moisés tuvo éxito. Vivió como si viera a aquel que es invisible y por ello fue capaz de considerar los reproches de Cristo como mayores riquezas que los tesoros de Egipto. Si los hombres vivieran así, veríamos sus rostros resplandecientes de la gloria de Dios, pues estarían viendo la gloria de lo eterno y al contemplarla se transformarían en la imagen de Cristo. ¿Entendemos el proceso, queridos? Mientras retenemos cosas de esta tierra, lo que rechazamos en realidad es esa transformación en la imagen de Cristo, sin la cual no podemos acudir a la boda del Cordero, queridos. No podemos acudir a la boda del Cordero y esto significa que moriremos. Pero en lugar de esto, ¿qué general es el olvido de Dios? ¿Cuán pocos contemplan constantemente al huésped invisible, dándose cuenta de que está a su derecha? ¿Cuántos ignoran su presencia? Si tratáramos a los demás como tratamos a Jesús, qué descortesía se pensaría, ¿verdad?
porque lo ignoramos, queridos. Ignoramos a este Dios personal, una presencia constante y continua de Cristo. La ignoramos y vivimos para este mundo, con el espíritu de este mundo, ¿verdad? Supongamos que un amigo estuviera con nosotros y que nos encontramos con un conocido en el camino y dirigiéramos toda nuestra atención a nuestro recién conocido, ignorando la presencia de nuestro amigo. ¿Qué opinión tendrían los hombres de nuestra lealtad hacia nuestro amigo, de nuestro grado de respeto hacia él? Y sin embargo, así es como tratamos a Jesús. Nos olvidamos de que es nuestro compañero. Entablamos una conversación y nunca mencionamos su nombre ni incluimos su instrucción en nuestras palabras. Hablamos de asuntos mundanos y donde no se lastima el alma, donde es esencial, no deshonramos a Jesús, pero si lo deshonramos cuando no lo mencionamos en nuestra relación con nuestros amigos y asociados. Él es nuestro mejor amigo y debemos buscar oportunidades para hablar de él. Debemos recordar siempre que Él está a nuestra derecha, que no debemos ser conmovidos y que debemos tenerlo siempre presente. Nuestra conversación debe ser de un carácter que no ofenda a Dios. Debemos ser vencedores, copartícipes de Jesús, sin prestar nuestra influencia a la obra del enemigo. Aunque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, atentos lo que nos dice, no se salvará ni un alma de los que no cooperen con Dios. No se salvará ni un alma de los que no cooperen con Dios. Y espero que entendamos la profundidad del mensaje, queridos, la invitación. Cristo está a la puerta y llama. ¿Alguien escucha? ¿Alguien abre? Aunque nuestra salvación depende de nuestra cooperación con Dios, no podemos atribuirnos ninguna gloria, porque Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Toda la gloria debe recaer en Dios. Cristo es el principio y el fin, y dependemos totalmente de Él. Si no es así, tenemos un problema. Jesús dice, sin mí no podéis hacer nada. Siendo esta nuestra posición, ¿permitiremos que nuestras mentes vaguen hasta los confines de la tierra? ¿Pasaremos nuestro tiempo de prueba en bromas y chistes? ¿No nos daremos cuenta de que vivir es algo solemne? Los hombres, generalmente, están de acuerdo en que es una cosa solemne morir, pero es una cosa mucho más solemne vivir. ¿Por qué? Porque cada alma se rodea de una atmósfera que tiene una influencia reveladora sobre aquellos con los que estamos en contacto. Muchos recogen para sí la atmósfera que respiran los poderes de las tinieblas. Incluso los supuestos seguidores de Cristo permiten a menudo que la sombra infernal de Satanás se interponga entre el alma y Dios. Sus pensamientos y sus palabras son de un orden barato y común y dan a los demás la impresión de que la religión es algo barato. Oh, no podemos permitir dar tal instrucción. Nosotros, que podemos estar imbuidos del Espíritu de Cristo, que podemos tener su amor en nuestros corazones, su influencia vivificante en nuestras almas, debemos derramar sobre los hombres una influencia benéfica. Debemos ser copartícipes de Jesús. Él dice, como tú me has enviado al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico, para que también ellos sean santificados por medio de la verdad. Por medio de la verdad. No ruego solo por estos, sino también por los que crean en mí por medio de su palabra. ¿Entendéis? Para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros, a fin de que el mundo crea que tú me has enviado. Y la gloria que tú me diste,
yo se la he dado a ellos, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que perfeccionen en uno y para que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado como a mí me has amado. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí, mis queridos hermanos, deberíamos de prestar toda la atención posible, porque este texto es oro, queridos. Si logramos entender esta profunda realidad, estar unidos a Cristo y a través de Cristo con el mismo Padre. Esto es lo que trata de decirnos. Por eso dice, todos somos uno. Todos, si estamos en Cristo. Dice, estas son las verdades sobre las que debemos reflexionar. Nuestros cuerpos se construyen a partir de lo que alimentamos y nuestras mentes, nuestras experiencias, serán del orden de lo que compone nuestro alimento espiritual. Jesús dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué es lo que quiere decir? Si no nos alimentamos de la palabra, si no entendemos la palabra, si la palabra no se convierte en vida para nosotros, no tendremos el Espíritu, no tenemos vida en nosotros. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entiende la verdad, entiende los tiempos, entiende la urgencia, entiende lo que Dios espera de mí y de ti, por supuesto. Y yo lo resucitaré en el último día. El Espíritu es el que vivifica. El Espíritu es el que vivifica. Y solamente obtenemos el Espíritu cuando nos alimentamos de la palabra, queridos. Esta es la única manera para poder entender la verdad. El Espíritu es el que vivifica. La carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os digo son espíritu y son vida. Espero, mis queridos hermanos, que podamos entender el mensaje y su profundidad, queridos. Es muy importante porque estos días, mis queridos, estoy trabajando con gente, ¿verdad? Y me estaban contando que para poder ir a casa a sus familias, porque son de otros países, ¿verdad? Pues han tenido que aceptar esta medicina que se les dan hoy día. Y que todos sabemos, mucha gente, el pueblo de Dios, cree que solamente la ley dominical es la última prueba. Pero es que hasta llegar a la ley dominical, lo que el enemigo trata de influir sobre nuestra mente, de tal manera que no seamos capaces de percibir a través del Espíritu la verdad, el tiempo, el momento. Y por eso el mensaje, queridos. Necesitamos estar conectados al Espíritu. Necesitamos entender lo que está pasando y de quién es la obra. Porque mucha gente está engañada. Yo sé que este mensaje no gusta. Pero queridos, analicen, estudien, interesen, comprueben qué es lo que están haciendo. Porque estamos viviendo tiempos tremendos de engaño. El enemigo quiere que de aquí no se salve ninguno. Y necesitamos entender la realidad. Otros están pensando en construir casas y tener patrimonio y viajar y pasarlo bien, mientras dicen ser profesos discípulos de Cristo. Queridos, necesitamos entender el tiempo y el momento en el cual vivimos. Necesitamos entenderlo. Si no, seremos engañados y no entraremos en el reino de Dios. El mensaje es claro. Abandonemos el barco, lo terrenal. Preparémonos para lo celestial. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que la puerta de la gracia sea cerrada y que nadie pueda abrirla, ¿verdad? Así que espero, mis queridos hermanos, que este mensaje os pueda ayudar. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite y que nos ayude a tomar la mejor decisión con el Espíritu.
Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.